pastor, gracias. Pregúntele al que está al lado, ¿para qué está listo? Vuelve y pregúnteselo, ¿para qué estás listo? Bueno, muy bien. Para todas las personas que están por primera vez, algunas veces cuando uno llega por primera vez uno dice, esta gente está loca. Y sí. Cuando yo era niño, yo veía a mi mamá que se subía a predicar a los buses sola y yo decía, esta señora se deschavetó. Está loca, yo se lo dije, estás loca. Mi mamá está loca. Y un tiempo después, loqueó a mi papá, me loqueó a mí y ya partió con el Señor. Pero no hay una aventura más grande en la vida que conocer a Jesús. Es el único que rompe todos tus esquemas, te lleva a nuevos niveles en todas las áreas de tu vida. Puedes experimentar efectivamente su presencia. Amén. Ahora, la Biblia es poderosa. Un día yo le pregunté al Señor orando, ¿por qué se había tomado tantas molestias escribiendo la Biblia? 1500 años escribiéndose una Biblia, yo soy de profesión ingeniero. 1500 años escribiendo una Biblia, más de 40 escritores, 3 idiomas, 3 continentes, para al final entregarnos esto. Y entonces uno se pregunta de dónde viene la Biblia. Algunos dirán de la Panamericana, de PCI, pero esto viene del cielo. ¿Sí? Entonces yo le pregunté que por qué todo eso. Y el Señor me lo dijo de este modo. Se escribió lo que dije para que no te confundas con lo que no dije. Se escribió lo que dije para que no te confundas con lo que no dije. Porque la gente puede decir cualquier cosa, pero solo hay aquí palabra de Dios. Pero también entendemos que aquí hay cosas escritas en diferentes tiempos, en diferentes momentos, pero hay una coherencia en la historia, ¿sí? Hay una coherencia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hay toda una coherencia, no solamente histórica, teológica, en todas las áreas, ¿sí? Y hoy nosotros somos parte de la historia de la que habla la Biblia, porque la Biblia habla de nosotros, la Biblia habla de usted, la Biblia habla de este momento, de esta noche. Pero orando y preguntándole al Señor cuál era la palabra para esta noche, el Señor me hablaba de la relación entre la sangre y el fuego. Hay una relación íntima en la Biblia entre sangre y fuego. Es comunión. Cada vez que se ha presentado un sacrificio en la Biblia de sangre, siempre ha venido fuego de Dios, que representa al Espíritu Santo. ¿Sí? Y quisiera hacer un recuento de algunos de estos textos donde se habla históricamente de alguien que presentó un sacrificio de sangre entre Dios, porque recuerde lo que dice la Biblia, no hay redención sin derramamiento de sangre, porque el mismo Señor dijo, aquel que peca ciertamente morirá. ¿Sí? Y Jesús tomó nuestros pecados en la cruz, presentó su sangre delante del trono de Dios y ganó para usted y para mí la redención. O sea que hoy estamos aquí gracias al hecho de que Jesús subió a esa cruz. Estamos aquí gracias al hecho de que Él se hizo hombre, Él es el verbo, la palabra de Dios que se hizo hombre, y Dios cargó sobre Él su pecado y el mío, para que a través de ese sacrificio nosotros, usted y yo, podamos recibir su vida, recibir su presencia.
entonces usted puede tener la presencia de Dios por completo en su vida. Cuando usted dice yo te recibo Jesús, dígalo, yo te recibo Jesús. No está recibiendo solo las manitos o solo los piecitos, sino está recibiendo plenitud, porque lo está recibiendo por completo. Entonces diga, yo te recibo Jesús en mi corazón y te confieso como mi Salvador. Ahora, según eso, la Biblia dice que usted es salvo, solo por haber hecho eso. Y uno dice, ¿y nada más? Sí, nada más. La salvación es algo tan costoso que la única manera de recibirla es gratuitamente. ¿Sí? Y fuimos lavados en su sangre y por el derramamiento de su sangre, llenos de su Espíritu Santo. Ahora, la primera vez que hay un sacrificio de sangre en la Biblia es en Génesis 15. Bueno, sería como la segunda, porque la primera vez fue en Génesis cuando el Señor, el mismo Padre, el mismo Dios, hace un sacrificio para vestir a Adán y a Eva con una túnica, ¿sí? Pero Abraham, dice la Biblia en Génesis 15, por revelación presentó un sacrificio, hizo un sacrificio guiado por Dios y hubo fuego. Yo voy a leerlos rápido, dice, y sucedió, versículo 17. ¿Tiene su Biblia ahí? Bueno. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Fue un sacrificio que Abraham presentó y efectivamente hubo fuego. Muchos años después, siglos después, viene Moisés y ya estamos en el libro del Levítico. Y dice la Biblia que Dios le da la instrucción a Moisés de que presente continuamente el sacrificio, pero que continuamente haya fuego en el altar. Tú lo puedes ver allí en en Levítico 6, versículos 12 y 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, diga no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto, o sea, el animal sacrificado sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Diga continuamente. Ahora viene otra persona que hace otro sacrificio de sangre muchos siglos después, que fue David. Resulta que David ya era rey y cometió un pecado. Y a causa de ese pecado vino la cosecha del pecado, porque así como hablaba Pastor Luis Carlos ahora, la siembra trae cosecha. Y obviamente si uno siembra pecado, pues la cosecha, según la Biblia, es muerte. ¿Sí? Y David comete un pecado y viene juicio hacia él y sobre el pueblo y hay una gran mortandad, muchas personas murieron. Y entonces Dios le da a escoger y finalmente David decide hacer un sacrificio y compra un terreno. Y la Biblia dice en Primera de Crónicas 21, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz e invocó el nombre de Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Ahora, en el capítulo 22, en el versículo 1, dice algo bien interesante. Dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Resulta que cuando David fue a hacer ese sacrificio, él fue donde el dueño de ese terreno y le dijo, véndeme el terreno. Y el dueño del terreno le dijo, pues como es para ti, tú eres el rey, yo no te lo cobro, te lo doy regalado. Y todo lo que necesites te lo doy. Y David dijo, no, si yo voy a presentar un sacrificio delante de Dios, no puede ser regalado, sino me tiene que costar. ¿Sí? Y lo compró. Ese terreno hasta hoy sigue siendo un terreno de conflicto, ¿sí? Hasta el día de hoy. Resulta que ese terreno geográficamente es el Monte Moriah. Y en ese terreno David celebra ese sacrificio, establece ese sacrificio, pero un tiempo después Salomón, su hijo, cuando David fue a construir el templo, Dios no lo dejó. Dios le dijo,
tú tienes tus manos manchadas de muchísima sangre, tú has sido un hombre de guerra y ha habido mucha muerte en tu vida, tú no me vas a construir el templo. Y entonces Salomón, su hijo, sí construye el templo. Y lo interesante es que el primer templo que Salomón construye, lo construye en ese terreno, que es el monte Moriah. Salomón edifica el templo allí y dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, usted puede ir allí al verso 41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, seas vestido de salvación, tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Y esa palabra es clave, no rechaces a tu ungido. Ahora, ¿cuántos creen aquí que son ungidos? Ahorita vamos a ver algo interesante y es que no. Ninguno de nosotros es ungido. El ungido es Jesús. Y usted es ungido porque tiene a Jesús. Pero sin Jesús no habría ni Cristo ni unción. Porque el ungido es Él. El agradable es Él. El que hizo el sacrificio agradable fue Jesús, no nosotros. El agradable es Cristo. La sangre agradable es la de Cristo. El sacrificio agradable es el de Cristo. El aroma agradable es el de Cristo. El nombre agradable es el de Jesucristo. Y si usted tiene a Jesucristo, tiene todo el agrado del Padre. Amén. Punto. ¿Sí? Ahora, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria del Señor llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes de la casa del Señor a la casa del Señor porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Qué tremendo! Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y le adoraron. Y sigue, entonces Salomón construye el templo en ese monte. Un tiempo después, mucho tiempo después, viene Nabucodonosor y ellos destruyen ese templo. ¿Sí? Por allá un poco antes del siglo I, antes de Cristo, viene un rey que fue Herodes el Grande y él reconstruyó e hizo el segundo templo. ¿Dónde lo construyó? En el monte Moriah, exactamente en el mismo sitio donde había estado el primer templo. ¿Qué es lo curioso? Que Jesús profetiza que ese templo será destruido y fue destruido en el año 70. Yo me estoy apartando un poquito, pero ya vuelvo, ¿sí? Y en el año 70 vienen los romanos y efectivamente destruyen el templo por completo, no quedó piedra sobre piedra, ¿sí? Lo interesante es que por allá en el año 600 apareció un califa y en el mismo monte Moriah construyó una mezquita, que es el Domo de la Roca, que hoy usted ve, cuando uno ve las fotografías de Jerusalén, ustedes ven una cúpula dorada, ¿la han visto? Pues esa cúpula dorada está construida por musulmanes en el monte Moriah, donde se supone que va a estar el tercer templo. ¿Sí? Entonces, por eso ese conflicto que hay hoy por allá, pues no es un conflicto por tierra, eso es algo espiritual lo que ocurre allá. ¿Sí? Israel es realmente como la ventana profética que Dios nos ha dado para estos últimos tiempos. Hace 80 años no había estado de Israel. Y el mismo Señor Jesús profetizó y dijo que todos los que hiciéramos parte de esa generación donde el Estado de Israel volviera, veríamos su regreso. Y eso pasaron 2000 años. Solo piénsalo un poco. Pasaron 2000 años para que eso ocurriera. O sea que perfectamente podría ocurrir esta noche. Podría el rapto venir esta noche y la iglesia irse. O sea, todo se cumplió. Y todo es por ese monte Moriah. ¿Sí? O sea que efectivamente la historia se ha cumplido. Seguimos hablando de sangre y fuego. Bueno, después de Salomón vinieron más reyes. Con el tiempo hubo división y los reyes que vinieron empezaron a caer en muchos pecados, en unos pecados horribles. Y surgió una competencia fuerte de Dios que era un ídolo que se llamaba Baal. Y Baal tenía una novia que se llamaba Acera, o Artemisa, o Astarte, que el apóstol Pablo siglos después la encuentra en Éfeso, solo que en Éfeso se llamaba Diana.
¿sí? Y lo interesante es que hay un momento donde hay un rey que se llamaba Acab y tenía una belleza de esposa, ¿sí? Nada envidiable la mujer, pero era un personaje. Había matado a profetas de Dios, era una mujer extremadamente violenta y mala y le rendía culto a Baal. Entonces surge un profeta que se llama Elías. Y Elías viene y profetiza que no va a haber agua durante 3 años y se desaparece, sale y se va. 3 años después aparece y dice, el rey lo culpa, pero Elías le dice, es que esto no es mi culpa, la culpa es suya, que fue el que trajo pecado y idolatría sobre la nación. Entonces lo reta a un combate espiritual Elías y le dice, vamos a hacer una cosa, traiga su gallada y yo solo contra su gallada. Entonces traen 400 profetas de Baal y la Biblia dice que Elías los reta a ustedes, aquí hay 2 bueyes, usted coja uno, yo cojo el otro, ustedes son 400, entonces yo los dejo democráticamente, ahora que se habla tanto de democracia. Como ustedes son 400 votos, entonces ustedes primero hagan su sacrificio, hagan su altar y de último me dejan a mí. Y dice la Biblia que ellos hicieron todo, mataron su animal, pusieron su animal y con cuchillos se cortaban. Y cantaban y hacían griticos y danzaban y Elías se les burlaba. Y hay una traducción de la Biblia que dice que cuando Elías se le burlaba les decía, griten más fuerte porque de pronto está haciendo sus necesidades. ¿Sí? Cuando finalmente no pasó nada, entonces Elías dice, ahora me toca a mí. Y dice esto, Primera de Reyes capítulo 18. Versículo 30. Entonces Elías dijo al pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y quiero que notes el orden. Dice, arregló el altar del Señor, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido cada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las palabras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron y dijo aún, hacedlo la tercera vez. O sea, fueron 12 cántaros de agua, ¿sí? 4 por 3, 12 cántaros de agua. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y sea manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Pero nota que dice que llegó la hora de ofrecerse el sacrificio. Según la ley de Moisés, el sacrificio te tenía que hacer a las 3 de la tarde. ¿Usted recuerda a qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. Entonces, todo este sacrificio de Elías, si uno lo mira, hoy no lo vamos a ver, pero si uno lo mira, cada parte del sacrificio, desde el mismo momento en que dice y arregló el altar, todo, si uno lo suma, es la persona de Jesucristo. Todo por completo. La zanja, la madera, el buey, las 2 medidas, las 12 tinajas de agua, todo sumado es Jesucristo. Es el sacrificio perfecto de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Dice la Biblia que él le dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Pero quisiera mostrarles unos detalles
para ir entrando más en lo que el Señor quiere hacer esta noche. Porque todos estos sacrificios solamente eran tipo y sombra, nada más. Eran un tipo y una sombra de la obra que Jesús haría en la cruz. La Biblia dice que el sacerdote presentaba el sacrificio, el sumo sacerdote llevaba allí en el lugar santísimo, pero que el sumo sacerdote se moría y él solo entraba una vez al año. Si salía vivo, quería decir que Dios había aceptado el sacrificio. Si salía vivo. O sea que todo el mundo estaba afuera esperando que el sumo sacerdote saliera. Si salía vivo, quería decir que Dios aceptó el sacrificio. Le amarraban algo a una pierna por si acaso Dios no aceptaba el sacrificio y quedaba muerto. Entonces nadie del susto entraba y lo jalaban el cadáver. Sí, solamente imagínate cómo era la cosa. Y cada año había que cambiar el sacerdote, el sumo sacerdote moría y todo el tiempo había que hacer eso. Y todo el tiempo sacrificaban animales. Y fue tan curioso que si uno lee la ley de Moisés, volvieron tan religioso el sacrificio que para unos pecados era una tórtola, no sé cuántas tórtolas, no sé cuántos bueyes, y era para cada tipo de pecado tenían como una especie de código. Usted hizo esto, para eso esto. Hizo esto, para eso esto. ¿Sí? Cogían una cabra y traían una cabra. Entonces se supone que la gente le ponía las manos a la cabra y el pecado se le pasaba a la cabra. Y a mí eso me parece como divertido, porque imagínate un tipo adúltero, venía y le ponía las manos a la cabra, entonces la cabra era la adúltera. ¿Sí? Venía la chismosa del pueblo y le ponía las manos a la cabra y ahora la cabra era adúltera y chismosa. Y en la fila venía otro, ¿sí? Y el tipo era homosexual, entonces venía y le ponía las manos a la cabra era adúltera, chismosa y homosexual. Y así, entonces imagínate todo el mundo poniéndole las manos y la cabra era la cabra pecadora del pueblo. Un sacerdote escogían a alguien que iba y llevaba la cabra al desierto como simbólicamente entregándole el pecado a Dios y ya, peco, rezo, luego empato. Pero la gente seguía con el pecado intacto. ¿Sí? Entonces volvieron tan religioso el tema del pecado que realmente la gente no dejaba de pecar porque no había la capacidad de dejar de pecar. Porque el pecado era algo que estaba dentro de las personas, no fuera de las personas, la naturaleza del pecado. Entonces, es interesante porque todos esos sacrificios eran limitados, no cumplían con el requisito. Jesús viene y dice la Biblia en Isaías 53 que todo nuestro pecado fue puesto sobre él y que él derramó su sangre efectivamente, que él derramó la sangre por cada uno de nosotros. Pero para poder nosotros ahorita recibir lo que él quiere darnos, o de hecho ya no lo dio, solo que lo que vamos a hacer es destapar el regalo, porque ya se lo dio. Lo que él quiere darle a usted ya se lo dio. En la persona de Jesús, todo lo que Dios quería darle a usted, todo lo puso en la persona de Jesús. Y cuando usted recibió a Jesús, recibió absolutamente todo lo que Dios quería darle a usted, incluida sanidad, incluida prosperidad, incluida inteligencia, incluida sabiduría. Todo lo que Dios quería darle a usted ya se lo dio a través de la persona de Jesús. Pero lo interesante es que dice en la carta a los Hebreos que el sacrificio de Jesús fue tan perfecto, tan perfecto, que incluso hasta el altar se acabó. Porque esto se llama tarima. No altar. Porque el último altar fue la cruz. El último cordero fue Jesús. Y el último sumo sacerdote fue Jesús.
¿Sí? ¿Y sabe qué hizo? Hizo de usted el altar. De tal modo, ahora orando en la tarde, de tal modo el Espíritu Santo me decía, de tal modo que ahora cuando el sacrificio se presenta, tú vienes a la presencia, tú estás en la presencia, estás en Cristo, y lo que tú haces es lo que dice Romanos 12 cuando dice, por tanto ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y sabe qué hace el Señor cada vez que usted levanta sus manos? Lo huele. El Señor viene y lo huele. Y lo huele. Y usted recuerda en Génesis 27, dice la Biblia, que Isaac iba a bendecir, en teoría iba a bendecir era a Esaú, pero estaba bendiciendo a Jacob. Ahora, Isaac sabía, pero cuando empieza a bendecirlo, lo huele y le dice, este es el olor de mi hijo, es como el olor de un campo bendecido por el Señor. ¿Sí? Entonces cuando usted dice, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, y yo vengo delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, y usted levanta sus manos, papá lo huele. ¿Y sabe usted a qué huele? A Cristo. ¿Y sabe a qué huele? A sangre. Y la respuesta de él es inmediata: fuego. Fuego. Y por eso la orden que el Señor dio es: y el fuego no se apagará. No se apagará. ¿Y yo cómo hago para que el fuego no se apague? Ya estamos llegando al centro de todo. ¿Yo cómo hago para que el fuego no se apague y el fuego cada vez sea más intenso? Pablo le escribe a Timoteo y le dice en su segunda carta: aviva el don, aviva el fuego. Y se ha hablado mucho de cómo avivar el fuego, muchísimo. Métele leña al fuego. Y la leña de la que habla Elías allí cuando presenta el sacrificio, esa leña representa la cruz. ¿Sí? Es un tipo de la cruz. Pero cuando tú miras todos los pasajes, antes del fuego, lo que hubo fue sangre. Si tú miras los pasajes, en todos, antes del fuego, hubo un sacrificio de sangre. O sea que si tú quieres mantener avivado el fuego y traer más fuego, honra la sangre. Honra la sangre. Honra la sangre. Honra la sangre. En otras palabras, la sangre es la que provoca el fuego. Dígaselo al de al lado: la sangre de Jesús provoca el fuego. Fue tan fuerte que todo el requerimiento que Dios quería fue suplido en la sangre de Cristo. De tal modo que nadie se puede inventar otro sacrificio. No hay nadie que pueda hacer un sacrificio mayor al que Jesús ya hizo en su cuerpo derramando su sangre. Nadie. Nadie se puede inventar nada más. Nadie puede hacer algo que supla eso. Porque fue, dice la Biblia, perfecto. Diga perfecto. Y dice de una vez y para siempre. O sea que cubrió la eternidad hacia atrás y hacia adelante. ¿Sí? Recuerde que la Biblia dice que a Abraham le fue contado por justicia. O sea, Abraham, a diferencia de nosotros, le dieron un cheque posfechado, diciéndole: tú eres justo, pero aún no eres justo. Tú crees, pero la única manera de que te hagas justo es que tú puedas hacer efectivo este cheque. Y hasta que el Cordero no venga, el cheque no lo puedes cobrar, pero ya lo tienes. Por eso dice: y le fue contado por justicia. Pero ¿qué dice la Biblia ahora de nosotros, de usted y de mí? Dice en 2 Corintios 5 que al que no conoció pecado, o sea Jesús,
Dios lo hizo pecado para que usted y yo, que si éramos pecadores, a causa de Jesús, usted y yo seamos hechos justicia de Dios. ¿Sí? Pero entonces yo necesito más fuego en mi vida todos los días. Todos los días yo necesito más fuego. Y la única manera como yo avivo ese fuego es honrando la sangre. Y la única manera de honrar la sangre es que mi vida entera se presente como el sacrificio vivo, santo y agradable que honra la sangre. ¿Sí? En Josué, ahorita cuando estábamos cantando me dio mucha alegría porque decía, hoy hará el Señor milagros. Y recordaba algo que el Señor le dijo a Josué: purifíquense porque verán milagros. Ahora piensa en esto. Nosotros normalmente vemos la enfermedad como una imperfección en salud. Pero ¿qué pasaría si nosotros viéramos la enfermedad como una impureza de la santidad? Porque si se supone que el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice que en el templo no debe haber nada distinto al Espíritu Santo, porque no hay nada en común entre Belial y Dios, entonces no debiera ser normal que estemos enfermos. Piensa en esto. Si el Espíritu Santo venía y en la persona de Jesús, dice la Biblia en Hechos 10:38, que Jesús sanaba a las personas ungido por el poder del Espíritu Santo. Y las personas venían y tocaban el borde del manto de Jesús y recibían el poder salía porque el fuego estaba en él. Inmediatamente quedaban sanados. Dice la Biblia que sanaban mancos. ¿Y cómo se sana un manco? A mí me impacta eso, ¿cómo se sana un manco? Solo hay un modo: que le crezca la mano. No hay otro modo de sanar un manco. ¿Cómo es sanado un cuadrapléjico que tiene su columna vertebral partida desde aquí? La única manera es que Dios le haga una nueva columna vertebral, con una nueva médula por completo, que le transmita toda la información del cerebro a todo el cuerpo. No hay otro modo. La única manera de que el Espíritu Santo mata un cáncer es que coja el cáncer. Y nota lo interesante que dice en Corintios, dice que la muerte es absorbida por la vida. O sea, es como si el Espíritu Santo absorbiera la enfermedad y la eliminara. O sea que en la medida en que tú honras la sangre, verás sanidad. Porque entre tú más honras el valor de lo que la sangre de Jesús hizo, de la redención de Cristo, lo que tú recibes es más fuego en diferentes áreas de tu vida. Pero la clave es: honra la sangre. Honra la sangre. Por eso predicamos la obra completa de Jesús. Por eso predicamos la gracia, porque la sangre pagó la gracia. En otras palabras, la gracia no es una doctrina, sino es una persona, es la persona de Jesucristo. Pero no solo es su persona, sino todo lo que en él es contenido. Y él ya pagó por todo. Nosotros no ofrendamos para recibir, sino ofrendamos porque ya recibimos, porque ya somos bendecidos. Amén. Ya somos bendecidos. No estamos tratando de comprar algo de Dios porque ya se nos fue dado todo, solo que nos fue dado todo en la persona de Cristo. ¿Cómo lo desembolsamos? Piensa en esto. Dios ya puso su autoridad en mi vida. Diga, y en la mía. Jesús me dio su autoridad. Dígalo, Jesús me dio su autoridad. Jesús me dio su Espíritu Santo. Jesús me lavó con su sangre. Jesús me llenó de su palabra. Entonces ahora yo soy el que tengo que hablar la palabra de fe.
Por eso la Biblia dice que Él se sentó en los cielos. ¿Sí? Y hay que entender algo acerca del reposo. Dice la Biblia que cuando Dios termina la creación, el último día reposó. Pero ese reposo no quiere decir que estaba cansado y dijo, wow, estoy rendido, esta creación ha sido tremenda, ha sido una semana, una jornada laboral muy dura y necesito descansar. No. Ese reposo quiere decir que lo que tenía que hacer, ya lo hizo. ¿Sí? Ahora, note que Adán es creado en el sexto día. O sea que, ¿cuál fue el primer día de Adán? El día del reposo. El primer día de Adán no le tocó trabajar, le tocó fue reposar. Piénsalo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Jesús resucita un domingo, no un sábado. Y dice que ahora Jesús es nuestro reposo. Entonces, cada vez que usted honra la sangre, cada vez que usted viene a la presencia de Dios y dice, Padre, yo me presento en el nombre de Jesús y te presento mi vida en Cristo Jesús como sacrificio vivo, santo y agradable, la respuesta del cielo para usted es más fuego, más fuego, más fuego. Y cada vez que ese fuego va entrando en usted, lo que va haciendo es santificando su vida. Y cada vez su cuerpo es más sano. Porque aunque ya es sano, el proceso de ir recibiendo salud divina va de la mano del proceso de su santificación. Voy a ponerle un ejemplo. Caminar en amor es fácil. ¿Cuántos entienden que caminar en amor, la única manera es siendo llenos del Espíritu Santo? Porque hay gente a la que uno se le quisiera lanzar al pescuezo y decirle, yo sí quiero que conozcas al Señor, pero ojalá hoy. ¿Sí? Cuando tú decides caminar en amor, es muy interesante eso. Porque básicamente caminar en amor es caminar en el Espíritu. Y tú no puedes caminar en el Espíritu y al mismo tiempo en el alma. Porque o eres del Espíritu o eres almático. Y la única manera como tú haces eso es decidiendo caminar en lo sobrenatural de Dios. A tal punto en que la gente, no importa qué ofensa traiga, tú tengas la capacidad de levantar las manos y decirle, pero yo a ti te bendigo. No importa qué mal desees para mí, yo a ti te bendigo. No importa lo que me has hecho, yo a ti te bendigo. Cada vez que sin importar a alguien trate de hacerle el mal o la ofensa a usted, caminar en amor implicará que usted le diga, pero yo a ti te bendigo. Y cada vez que usted haga eso, está honrando la sangre del amor. Si pudiéramos ponerle un color un color al amor de Dios, yo diría rojo, porque la sangre de Jesús, porque es la forma más evidente como Él te ha demostrado que te ama. El amor no puede ser simplemente palabras, sino acciones. Y la acción más grande del amor de Dios es que dice en su palabra que nos amó tanto que nos dio. Pero dice en Romanos, en el capítulo 8, que si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todo lo demás? Entonces te hago una pregunta. Te dio a Jesucristo, te dio la sangre, te dio su espíritu, te dio su palabra, te dio su autoridad. ¿Por qué aceptas la enfermedad? Entonces, primera cosa clave para ser sano es no aceptar la enfermedad.
No la podemos aceptar porque no es parte nuestra. No fuimos diseñados para estar enfermos. Porque si fuéramos diseñados para estar enfermos, entonces el sacrificio de Jesús no fue perfecto. Su sangre no fue perfecta. Pero efectivamente tú ves los milagros de Jesús y lo que ves es que todo lo sanaba. Todo. Me gusta ese versículo cuando dice que la muerte es absorbida por Cristo, la muerte es absorbida por la vida, absorbida, como si desapareciera, la consumiera. ¿Cómo puede desaparecer un cáncer si no es absorbido? ¿Cómo puede desaparecer un tumor si no es absorbido? ¿Cómo se puede enderezar una columna vertebral si alguien no hace así? No hay otra manera. ¿Cómo puede una mujer quedar en embarazo después de que se ha comprobado clínicamente que no puede? ¿Cómo puede Abraham embarazar a su mujer a los 100 años y ella, después de que ha tenido ya su último periodo ha sido terminado hace mucho tiempo, ahora ella tiene que creer por un óvulo? ¿Piensa en eso? Sara tenía que creer por un óvulo y Abraham tenía que creer que a los 100 años la podía embarazar. Yo quiero la próstata de Abraham. ¡Wow! Sí, amén. Mire, uno, amén. ¡Wow! Pero mejor aún, queremos la próstata de Cristo, porque la Biblia dice que Él nos dio su salud, su vida, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero cuando tú honras la sangre y entiendes el valor del sacrificio de Jesús y vives tu vida de tal modo que tu vida honra lo que la sangre ha hecho, esa sangre hará que el fuego sea cada vez más alto, más alto, más alto, a tal punto en que llega un momento en que ya no te enfermas. No porque el diablo no quiera traer enfermedad, sino porque hay tal nivel de fuego dentro de tu cuerpo que él no puede ponerla. Ahora quiero decirle una buena noticia, que el tiempo es mala. Tú nunca verás moscas molestando una lámpara apagada. Entonces algunos dirán, ¿y por qué me la querrá montar a mí? Precisamente porque hay fuego. Y primero tiene que convencerlo de que no tiene fuego, pero diga: yo sí tengo fuego. Yo ya estoy encendido en fuego, pero quiero más fuego. Puedo tener más fuego. ¿Cuál es la clave? Honra la sangre. En Hechos de los Apóstoles, ya voy a ir cerrando aquí para orar. En Hechos de los Apóstoles pasa algo muy especial. Jesús acaba de morir, resucita, y en esa semana se celebra la Pascua judía, el Pesaj. Y según la ley de Moisés, después de la Pascua, a los 50 días se celebraba una fiesta que originalmente se llamaba la fiesta de las cosechas, pero también fue llamada la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Y quiere decir que ellos celebraban las fiestas de las cosechas varias veces, porque había lluvia temprana, había lluvia tardía y habían diferentes cultivos, pero había un día en particular que se celebraba la fiesta de las cosechas. Curiosamente, según la ley de Moisés, esa fiesta se estableció 50 días después de la Pascua. Eso está en el libro del Éxodo. Ahora, viene el sacrificio de Jesús. Jesús muere en la cruz, resucita y se les empieza a aparecer por 40 días. 40 días se les estuvo apareciendo. Y a los 40 días les dijo: bueno, me voy. Y ellos estuvieron orando por 10 días. 10 días orando,
Y 10 días después, o sea, cumplidos los 50 días después de la Pascua, vino el Espíritu Santo. Y si usted lee el detalle en Hechos capítulo 2, dice que se notaba sobre ellos ¿qué? Fuego. O sea que ahora, ¿dónde está el fuego? Ya el fuego no está arriba en el cielo en el altar de Dios. Ahora el fuego está ardiendo permanentemente. ¿En cuál altar? Y recuerda la oración de Salomón que dijo: no rechaces a tu ungido. Porque cuando usted viene a través de la persona de Cristo, Dios no lo puede rechazar, porque el agradable es Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo fue la que abrió, y dice que lo abrió de tal modo que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por la sangre de Cristo. Porque para Dios el valor está en la sangre de Jesús, porque la propicia fue la sangre de Jesús, el sacrificio perfecto fue la sangre de Jesús. Entonces hoy, después de Pentecostés, el Espíritu Santo no se fue, quedó disponible todo el tiempo. O sea, hay fuego disponible, pero es como si el fuego estuviera buscando quien honra la sangre. Pero honrar la sangre también implica querer vivir una vida de integridad y de santidad. O sea, piénsalo de este modo: si ahora mi cuerpo, la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos como el sacrificio vivo, santo y agradable, yo no puedo decir: Señor, yo quiero presentarte mi cuerpo para que sea sacrificio vivo, santo y agradable, y al mismo tiempo estar viviendo en el adulterio. Porque o soy de Cristo o no soy. ¿Sí? El punto con respecto al pecado es que hay que entender esto. Si yo recibí a Cristo, yo ya recibí salvación. Entonces es donde yo tengo que decidir creer lo que la Biblia dice. Yo ya no soy un pecador, yo soy un hijo. Y soy un hijo que soy la justicia de Dios. O sea, la sangre ya me lavó, y a causa de que la sangre me lavó, el Espíritu Santo está dentro de mí y ardo en fuego. Manifiesta su presencia en mi vida a través de la llenura de Él, y es puro fuego. Sé que yo realmente puedo vivir una vida intensa en el Señor, una vida de llenura, una vida de valentía, una vida de victoria, porque la victoria la garantizó la sangre. Pero escucha esto: para que la victoria fuera garantizable, Él tenía que colocar su presencia en tu vida, y la única manera era que fueras lavado en la sangre para que fueras una nueva criatura. Cuando fuiste una nueva criatura y recibiste a Jesucristo, el poder de Dios vino y moró dentro de ti. O sea que la sanidad, ahorita que oremos, no es algo que yo te puedo transferir, sino es algo que ya te habita. Ya está dentro de ti. Lo que tú haces es que cada vez que tú estás honrando ese sacrificio de Jesús, porque te das cuenta que el valor es de la sangre de Jesús, la vida que Él puso dentro de ti se libera y empieza a tocar áreas de tu vida donde antes no estaba. Porque también hay que entender esto: una cosa es que seas bautizado en el Espíritu Santo y hables en lenguas, pero otra cosa es ser lleno. Voy a explicarlo con un ejemplo. Una cosa es que tu cuerpo tenga el Espíritu Santo, pero otra cosa es que tu sexualidad esté llena del Espíritu Santo. Uno nace de nuevo del cuello para arriba o del cuello para abajo. Se supone que todo, ¿cierto, mi pastor Omar? Pero uno, ¿cómo sabe si realmente uno está dejando que el Señor sea el Señor de su cuerpo? Pues sencillo: ¿cómo manejas tu sexualidad? Tu sexualidad, nota esto: cuando Elías empieza, lo primero que dice es que arregló el altar.
Quiero decirte esto, que tú creas que estás en orden, no quiere decir que estás en el orden de Él. ¿Sí? O sea, tú puedes creer que estás en orden, pero si tú le preguntaras, Señor, ¿mi orden es tu orden? Tal vez Dios te diría no, o tal vez te diría sí. Si tú eres capaz de cederte, porque llenura tiene que ver con cederse, y decirle a uno, Señor, si estás en mi cuerpo, pero que quiero que llenes todas las áreas de mi vida, mi sexualidad, mi economía, mi ser. Entonces, por ejemplo, las personas se ofenden muchísimo porque cuando vienen a la iglesia les piden plata. Es que yo no voy por allá porque me están pidiendo diezmo y eso es una cuota, eso es para que el pastor pueda tanquear su carro y comprar ropa en Arturo Calle, y le dicen a uno un montón de cosas. Y si uno estrena, allá van mis diezmos. Yo trabajaba hace 10 años, soy tiempo completo, pero antes trabajaba en la administración pública y la gente me decía, ¿y tú qué haces? Yo les decía, yo tengo los dos trabajos más honrosos y a la vez los dos más desprestigiados. ¿De verdad? ¿Y por qué qué haces? Yo les decía, yo soy funcionario público y soy pastor. O sea, si no me lo robé aquí, me lo robé aquí. Pero piensa en esto. La gente dice, diezmar. Listo, no diezmes. Da más. Porque Jesús no se midió. Él dijo, Señor soldado romano, hágame un favor, solo píncheme este dedo. Y ya. Solo unas goticas de sangre que yo pudiera hacer, que Jesús pudiera hacer, Padre, ya con esta. No, su sangre fue vaciada por completo. Yo creo que Jesús estaba tan lleno de huecos de todo lo que le hicieron, la corona, los golpes, las llagas en sus manos, en su costado, en sus pies, que su sangre salió toda. No se escatimó. Entonces piénsalo de este modo. La gente dice, volvemos a la llenura del Espíritu Santo. Entonces la gente dice esto, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi economía. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Poquitos, ¿y los demás no? Dígalo, yo quisiera que tú fueras el Señor de mi economía, mi asesor financiero. Ahora piensa en esto. Si Él es el dueño de mi economía, o sea, Él es el dueño del 100%, pero yo no le doy acceso ni siquiera al 10%, ¿quién es el que es Señor? ¿Él o yo? Entonces la economía no está en manos del Señor. Por eso es que una cosa es que tengas el bautizo en el Espíritu Santo y otra cosa es que tengas llenura. Entre más honres la sangre en todas las áreas de tu vida, el fuego va a ir invadiendo todas las áreas de tu vida. A tal punto en que no importa el fuego que venga alrededor, tu fuego siempre será más intenso. No sé a qué temperatura estamos en este momento. ¿Qué? ¿28? Ya les digo. ¿Cuánto? 18. ¿28? ¿Sí? Bueno, pongámosle. Supongamos que esté a 24 afuera. Supongamos un número, 24 afuera. Pero supongamos que su cuerpo está a 26. ¿Tendría calor?
¿El calor de afuera lo afectaría? Entre más intenso es el fuego dentro de usted, el fuego de las circunstancias no lo va a afectar. Pero la clave es: honra la sangre. Si honras a Jesús y honras lo que Jesús hizo en su sangre y a través de su sangre, lo que ganó para ti, lo que obtendrás es fuego. Dice la Biblia que cuando el sacrificio vino, Elías le dijo a Acab: monta en tu carro porque va a llover y corre. Pero Elías no tenía carro y caballo, sino corrió a pie. Y dice la Biblia que Elías le ganó. O sea que el fuego hace que tu tiempo de prosperar avance más rápido que cualquier otro tiempo. Que tú en menos tiempo puedas hacer lo que normalmente costaría mucho más tiempo. ¿Por qué nosotros no somos tan efectivos a veces en la palabra de fe? Porque no está energizada con el fuego. Cuando se habla bajo el fuego, es inevitable que la palabra traiga aquello que fue dicho. Cada vez que usted habla la palabra de fe, impulsado por el fuego del Espíritu Santo, es como una palabra de fuego que va y trae. Por eso el profeta escribe, impulsado por Dios, cuando le dice: esta palabra es como un martillo, es como fuego. Jeremías quiso no predicar más, pero dijo: es que esta palabra arde como fuego. Es como un fuego, es como un fuego, es como un fuego. Porque cuando usted tiene a Jesucristo por dentro y está honrando su sangre, eso es como un fuego. Y cuando la enfermedad trata de venir, usted le dice: qué pena, pero no hay espacio para dos. Porque si te hago espacio a ti, tengo que sacar a Jesús. Pero si honro a Jesús, Él da fuego y tú no puedes entrar porque no hay lugar. Quieres entrar en mis riñones, pero por la sangre de Jesús mis riñones son nuevos, porque cuando yo nací de nuevo, Él me los hizo nuevos. Porque todo lo que ha sido hecho se hizo de lo que no se veía. O sea que yo tengo 4 riñones, los que veo y los que no. Y los que veo son hechos de los que no veo, porque eso dice la carta a los Hebreos. O sea que los que Él me hizo son sanos. Entonces yo digo: Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque mis riñones están sanitos. Y en ese momento los riñones solo obedecen. ¿Por qué obedecen? Porque ellos saben que alguien está hablando. Es que escucha esto. Cuando tú hablas la palabra de fe, no eres tú, es Cristo. Por eso nosotros no podemos tratar de hacer algo por nosotros mismos, porque es Cristo hablando. El diablo jamás diría: sé sano en el nombre de Jesús. Dos colombianos se murieron y llegaron al infierno. Y el diablo no los dejó entrar, porque cuando les preguntó cómo les ha ido, ellos le dijeron: bien, gracias a Dios. Si usted se pone en pie, si usted se pone en pie y le dice a Jesús: yo te cedo mi cuerpo, te cedo mi vida, me cedo a tu presencia, lo que va a empezar es a correr fuego. Y entonces
Mire lo que ocurrió al profeta. Espíritu Santo. Dice la Biblia que él ve cuando un ángel coge un tizón y le toca la boca. ¿Qué pasaría si ese tizón del altar de Dios tocara sus riñones que están enfermos? ¿Qué pasaría? Dice el Espíritu del Señor de alguien que tiene problemas en los ovarios. En este momento va a recibir sanidad. Si es alguna, si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a en Jesús el nombre de tu Jesús, corazón, te invitamos a hacer los siguientes 3 pasos. Primero, reconocer que necesitas un Salvador. Segundo, creer en Jesús con todo tu corazón como el único camino al Padre. Tercero, confiésalo con tu boca como tu Señor y Salvador. Anímate y acompáñame en esta oración. Padre, hoy reconozco que he fallado, he pecado y he estado separada de ti. Creo en Jesús, el cual murió por mí y aún estando lejos de ti, a través de su resurrección, me acercó a ti. Reconozco y confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, quien guía mis pasos a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que te unas a nuestra familia de fe y a través de ella queremos conocerte. Escríbenos al número que aparece en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Tú formas parte.